Bueno, ahora vamos a hacer una actividad inicial para empezar a trabajar con funciones polinómicas de segundo grado. La idea es la misma que antes, es tener en cuenta que ustedes ya han trabajado con este tipo de funciones polinómicas de segundo grado. Y ahora simplemente vamos a hacer como una revisión, pero teniendo en cuenta que vamos a empezar con una actividad con la cual podremos utilizar una expresión de segundo grado o una función de segundo grado como modelo de una situación determinada. ¿Tá? Es una situación ideal, pero a modo de ejemplo nos sirve para interpretar y que queden algunos conceptos claros. ¿Tá? Entonces, vamos a empezar leyendo la letra de la actividad. Dice, se desea construir un marco rectangular para un cuadro. Para ello se utiliza un listón de madera de 2 metros y no se descarta ni un pedacito. ¿Tá? A algunos le puede sonar parecida a esta actividad, con algunos grupos ya trabajamos en las actividades iniciales, ¿sí? Y es productiva para eso. Ahora la vamos a retomar, por si alguno no estaba cuando lo hicimos, y vamos a destacar algunas cosas que son importantes para lo que viene. Entonces, lo primero que se pide a partir de esta situación es tener en cuenta que acá hice una figura de análisis del marco, ¿sí? Marco de forma rectangular, ideal. ¿Tá? A uno de los lados le llamo D, a la medida le llamo D, y a la otra H. Por ejemplo, D, en esta figura de análisis particular, D sería la medida del ancho y H sería la medida de un lado. ¿Tá? Entonces, lo primero que se pide, teniendo en cuenta eso, es completar la tabla. D, tomamos las unidades en centímetros, ¿sí? Entonces lo que me pide es, ¿qué pasaría si D vale 5 centímetros? ¿Cuánto vale H? ¿Qué pasaría si D vale 20? ¿Cuánto vale H? Para D 30, 70 y 90. Para cada una de estas medidas tengo que encontrar el valor correspondiente de H. Y después el área del rectángulo que queda determinado. ¿Ah? Por ejemplo, en el primer caso, D vale 5 centímetros, H va a valer tantos centímetros, y el área la tengo que encontrar, que va a ser tantos centímetros cuadrados. Es decir, en cada fila va a haber un posible diseño de marco, ¿sí? Para cada situación. ¿Tá? No son todos los posibles, hay mucho más. ¿Tá? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, esa es la parte A. La parte B dice, escribe una expresión analítica para el lado H en función del lado D y representar gráficamente. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver que entre el lado D y el lado H hay una relación. Esa relación es una función, lo vamos a destacar. Vamos a poder encontrar una expresión analítica para esa función y también la vamos a poder representar gráficamente. ¿Ah? La parte C dice, escribe la expresión analítica para el área en función del lado D y representa gráficamente. ¿Ah? Lo mismo. ¿Ah? La relación entre la medida del lado D y el área, ¿tá? Vamos a ver que esa relación es una función, vamos a poder encontrar una expresión analítica para esa función y también la vamos a poder representar gráficamente, que es nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a borrar y nos vamos a concentrar en completar la tabla. Bueno, vamos ahora a completar la tabla, ¿sí? Porque tenemos la tabla de valores. Entonces, vamos a ver cómo completarla primero, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? ¿Sí? D vale 5 centímetros, es decir, lo que conozco es la medida de uno de los lados del rectángulo. ¿No? Entonces, vamos a hacer una figurita de análisis. Yo sé que del rectángulo un lado vale 5 centímetros. ¿Sí? Ahora, tengo que saber cuánto vale el otro, el largo sería, ¿sí? Y acá hay otro. ¿Ah? Entonces, tendríamos que recordar que en un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo en particular es un paralelogramo, quiere decir que estos dos lados están opuestos, ¿sí? Son paralelos, ¿no? Miren lo mismo, este lado y lo mismo que este. Entonces, este también vale. ¿No? Ahora, ¿cómo puedo determinar la medida de los otros dos? Porque el lado H es este que está acá, ¿no? Bueno, pero ¿cuánto mide? Entonces, uno de los datos que nos daba la letra, que está bastante explícito, es que para construir el marco lo que tengo es un listón de 2 metros. Quiere decir que tengo una madera
que un listón, una alfajía, es de 2 metros. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esas maderas yo las voy a cortar y las voy a... y con ellas voy a armar el marco, ¿sí?, de madera. Entonces, yo tengo que todo este contorno, el marco, lo voy a armar con un listón de madera de 2 metros. ¿Sí? Y hay otro dato muy importante, que es que no me sobra ni un pedacito. Quiere decir que toda la medida de este contorno, que es el perímetro del rectángulo, ¿sí?, tiene que sumar exactamente 2 metros. Ese es un dato importante. ¿Por qué? Porque nos va a servir para sacar cuánto tiene que valer h. ¿Tá? Es decir, entonces vamos a pensarlo así un poco en el aire. Si este lado mide 5 y este mide 5, ¿sí?, entre los dos tengo 10 centímetros ya. ¿Tá? Y sabemos que todo tiene que medir 200, ¿no? Porque 2 metros son 200 centímetros. Todo este perímetro tiene 200. Entonces, 200 menos la suma de todos lados son 10, ¿no? Menos 10, ¿sí?, me va a dar, ¿cuánto me da esa cuenta? Esa cuenta me da 190, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La suma de todos de estos dos me da 10, ¿sí? Todo era 200. 200 menos 10 va a ser 190. ¿Y qué es 190? Bueno, 190 es la suma de este otro lado, que es lo que me queda de hacer la resta de todo el contorno, menos 10. ¿Sí? Es este lado más este. O sea que si yo quiero saber la media de uno de los lados, ¿qué tengo que hacer? 190 dividido 2. ¿Ah? ¿Cuánto nos da eso? Nos da 95. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que 95 es la medida del lado H. Esto es 95. ¿Entendido? Entonces, tengo que D mide 5, entonces H tiene que medir 95. ¿Ah? Y vamos a repasar qué fue lo que hicimos. ¿Ah? Lo que hicimos fue, conozco el perímetro total, que tiene que ser 200, porque no me puede sobrar un pedacito de esa madera. ¿Ah? Entonces, sé que uno de los lados mide 5, el lado opuesto va a medir lo mismo que 5, entonces, ¿sí?, a todo el perímetro total el resto. Y lo que obtengo es 190, que es dos lados juntos, por eso lo divido entre dos. ¿Ah? Entonces, eso que hicimos en los cálculos, podríamos agarrar y, incluso cuando algunos grupos lo hicieron en la clase, me dijeron que hacían un cálculo directo, ¿no? El cálculo es el siguiente. Para calcular esto acá puedo hacer 200 menos, ¿sí?, el doble de 5 dividido 2. ¿Ah? Y ahí me da 95. ¿Ah? Que bien encontré. Ahora, vamos a dar un paso más. ¿Qué pasa si D mide 20 ahora? ¿Qué tengo que poner acá? Y el razonamiento sería similar. Si tengo la figura de análisis ahora, tengo un lado que mide 20, ¿sí?, al lado de mide 20, y al lado opuesto, ¿sí?, va a medir 20 también. Y entre los dos suman 40. A todo el perímetro le tengo que restar 40. ¿Sí? Pero esa cuenta que estoy diciendo me va a dar la suma de estos dos lados. Por eso hay que dividirlo entre dos también. De nuevo, el planteo que podríamos hacer para hacer el cálculo es 200 menos 2 veces 20, que es 40, menos 2 por 20, ¿sí?, dividido 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que hacer esa cuenta. 200 menos 40 son 160. ¿Sí? Y 160 dividido 2, ¿qué me da? 8. ¿Ah? Entonces, 80 sería la medida de uno de los lados, del lado H, perdón, para que se cumpla la condición de que todo el perímetro sea 200. ¿Sí? Vamos a ver la otra situación. ¿Qué pasa si uno de los lados del marco, mide en vez de 20, mide 30?
¿Sí? ¿Cuánto tendría que medir? ¿No? Yo dejaría ahí que ustedes completaran, ¿sí? Y siguieran viendo qué cálculo hacen. Quizás alguno opta por otro camino, que hay otro camino que quizás es más sencillo, ¿sí? Que si a alguno se le ocurre, excelente. ¿No? Entonces, terminen de completar la tabla. ¿No? Y bueno, para el lado D, que mide 30, vamos a hacerlo, ¿sí? Es 200 menos 2 por 30 dividido 2. Es decir, a 200 le saco 2 veces 30, que es un lado, y después lo que me da lo divido entre 2. ¿Ah? ¿Cuánto es esto? 200 menos 60. ¿Sí? ¿Cuánto es? Son 140. Y 140 dividido 2, 70. ¿Sí? O sea que si un lado este mide 30, este tiene que medir 70. El otro, si D mide 70, queda 200, ¿sí? Menos 2 veces 70. ¿Ah? Con la situación acá, si quieren, hacemos un dibujito. Esto es análisis, figura de análisis, que no va a ser para nada real. Si este mide 70, este también. ¿Ah? Todo mide 200, o sea que hago 2 veces 70 y le resto 200. Lo que me da ese numerador es la medida de este y de este juntos, lo divido entre 2. ¿Ah? Lo que me da ahí es la medida de un lado solo. ¿Cuánto me da eso? Me da 30. O sea que en este croquis, este es 30 y este es 30. Obviamente todo va a sumar 200. ¿Sí? Todo eso que aparece en el costado son dibujitos de análisis. Bueno, y en el último, 90, también la cuenta que hacemos es 200 menos 2 por 90 dividido 2. 2 por 90 nos da 180. 200 menos 180 es 20, y 20 dividido 2 es 10. ¿Sí? Ahí está. Ahora, vamos a ver algo más. ¿Ah? Acá lo que hicimos fue, a partir de uno de los lados, encontrar el otro, usando las condiciones que daba la letra del ejercicio. ¿Qué significa eso? Evidentemente que hay una relación entre un lado, el lado que nosotros llamamos D, o identificamos con D, y el otro lado H. Allí hay una relación. Esa relación nos permite, a partir de D, encontrar H. ¿Ah? Entonces, podemos ver que esa relación es una función. ¿Por qué? Porque para cada valor del lado D, encuentro un único valor del lado H. Porque nosotros hicimos una cuenta, en cada caso, que nos llevó a un resultado. Y el resultado es único. Es decir, si D vale 5, H no tiene otra manera que valer 95. Si D vale 20, H no tiene otra que valer 80. Si D vale 30, H vale 70. Si D vale 70, H vale 30. Si D vale 90, H vale 10. ¿Sí? Si D vale 65, que no está en la tabla, puedo encontrar H. Si D vale 8 centímetros, puedo encontrar H. Es decir, la relación que nosotros vemos en esta tabla, entre D y H va más allá de estos valores. ¿Sí? Es una relación entre un lado del rectángulo o del marco, en nuestra situación, y el otro lado H. ¿Ah? Entonces, quisiéramos nosotros esa función que hay entre, entre la medida de un lado y la medida del otro, poder expresarla, ¿sí? A partir de una, o por medio de una expresión analítica. ¿Ah? Entonces, vamos a recordar esto. Tenemos, ¿sí? Las medidas del lado D, las medidas del lado H. ¿Ah? Entre ellos hay una relación que es una función, ¿sí? Y vamos a ahora ver la expresión analítica para esa función. Entonces, lo que queremos ver es, bueno, si en vez de estas medidas particulares, ¿no? Que son 5, 20, 30, si tengo en general una medida de, ¿sí? Es decir, el lado D mide D, ¿ah? Es la variable. ¿Cómo puedo encontrar la medida de este lado? ¿Sí? ¿Qué cuenta? Y bueno, quizás todos hayan recordado o hayan intuido lo que podemos hacer. Es decir, en todos estos casos lo que hicimos fue multiplicar a D por 2, lo restamos a 200 y lo dividimos entre 2. ¿Ah? Y acá no va a ser la excepción. Fíjense que en todos los casos lo que hicimos fue 200 menos 2 por 5, dividido 2. 200 menos 2 por el valor de D, en este
caso es 20, dividido 2. 200 menos 2 por 30, dividido 2. Es decir, en todos los casos para calcular h hicimos exactamente lo mismo. Lo único que fue variando es el numerito este que pusimos acá. ¿Qué es ese numerito? Y bueno, es d del lado d. Entonces, para encontrar el lado h, siempre lo que hacemos es 2 por d, acá puedo escribir la expresión, 2 por d dividido 2. ¿Sí? ¿Qué encuentro haciendo esa cuenta? Bueno, encuentro el lado h. ¿Sí? A h lo puedo encontrar haciendo 200 menos 2 por d dividido 2. Y ahora vamos a ponerle algo más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a h lo puedo encontrar conociendo d. O sea que acá escribimos h en función de d. ¿Sí? Ya que estábamos, vamos a escribirlo correctamente. Entonces, h en función de d lo encuentro haciendo 200 menos 2 por d dividido 2. ¿Sí? Entonces, acá puedo poner que si quiero para un lado d cualquiera, una medida cualquiera, puede ser 8 por ejemplo. ¿Cómo hago para encontrar la medida de h? Haciendo 200 menos 2 por d dividido 2. El resultado de eso va a ser la medida del lado d. ¿Ah? Ahora, yo los voy a guiar, en este caso, ¿sí? Capaz que no es tan evidente para alguno, a simplificar un poco esa expresión para trabajar más adelante más cómodamente. ¿Cómo podemos simplificar? Bueno, podemos visualizar acá que tenemos 200 menos 2d dividido 2. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es hacer 200 dividido 2 menos 2d dividido 2. Ah, que eso es algo que está totalmente permitido hacer. ¿Por qué? Porque acá tengo estos dos números dividido 2. Es como, vamos a verlo así. Si yo tengo dos fracciones, ¿sí? A sobre 2 más b sobre 2, si hago esa suma, ¿qué me queda? Me queda, como tienen igual denominador, me queda a más b dividido 2. ¿Sí? Y bueno, y al revés también es válido, porque la igualdad también se cumple al revés. Si tengo una suma dividido 2, puedo separarla como cada uno dividido 2 y sumarlo, ¿no? Es lo que hicimos acá. En este caso, hacer eso nos va a llevar a que nos quede un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso, si hago 200 dividido 2 me da 100, ¿sí? Y 2d dividido 2 es el doble de d dividido 2. Me queda de solo. Si multiplico por 2 y divido por 2, son operaciones inversas. ¿Queda? Entonces, ¿qué pasó acá? Que encontré esta expresión. Esta expresión que escribí acá, ¿sí? Que también es la expresión analítica de h en función de d, pero está más simplificada. ¿Ah? Entonces, la relación entre h y d es que a h lo encuentro haciendo 100 menos d. Entonces, acá en vez de esta expresión que quedaba más aparatosa, vamos a poner esa otra que queda un poquito más sencilla y más cómoda para trabajar. Esto es 100 menos. ¿Ah? Entonces, retomemos. Tenemos una relación entre los dos lados del marco, entre h y d. Si conozco d, puedo encontrar h. ¿Sí? Acá lo completamos en la tabla. Y de una manera general, si conozco el valor de d, haciendo la cuenta 100 menos d, puedo encontrar el valor de h. ¿Sí? Y bueno, esto es la expresión analítica de la función que relaciona h y d. ¿Tá? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a tratar de hacer la representación gráfica de esa función. ¿Tá? Entonces, vamos a borrar acá, para que quede espacio. Vamos a escribir. La expresión analítica es hd es igual a 100 menos. Bueno, entonces, ahora vamos a precisar un sistema de ejes. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, tenemos dos variables acá, una dependiente y una independiente. Ustedes podrán intuir cuál es la que depende de la otra. H depende de D. Entonces H va a ir en el eje vertical, H de D, y está en el eje horizontal. Y D sola en el eje horizontal. ¿Ah? Nosotros estamos acostumbrados a tomar X como variable independiente, pero dada la situación, ¿ah? Vamos a tomar
Bueno, entonces, vamos a representar. Queremos el gráfico de la situación, pero nosotros vimos, y ya en la otra actividad inicial habíamos visto, que la situación va más allá de los valores de la tabla. Porque si yo represento estos puntos, ¿sí? 5, 95, 20, 80, puedo hacerlo, vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a poner que acá está el 100, ¿sí? 100, 50. Ahora, acá está, vamos a poner 50, ¿sí? Entonces, dijimos que la relación entre H y D va más allá de los valores de la tabla. Podemos representarlo igualmente. Si D vale 5, ¿sí? H vale 95. Bueno, acá está 10, 5 está acá y 95 está acá. Vamos a representarlo, ¿sí? Ahí está uno de los puntos del gráfico, el que corresponde a esta fila. El otro es 20, 80. 20, acá, 80. ¿Sí? 60, 70, 80. Y así podemos seguir. Bueno, ahora yo les digo, vamos a ubicar el tercero, 30, 70. ¿Qué va a pasar con 30, 70? ¿Sí? ¿Dónde va a quedar? Obviamente en el pizarrón. Pero lo que podemos ver es que van a ir quedando los puntos alineados. ¿Era fácil intuir eso? Y bueno, a esta altura sí podíamos intuirlo. ¿Por qué? Porque la relación entre H y D está dada por una expresión del primer grado. ¿Ah? Pero porque capaz que uno no lo visualizó bien. Pero supónganse que dice 100 menos X ahí. Esto es una expresión de primer grado. ¿Ah? Nada más que uno está acostumbrado en vez de D usar X. Pero esta expresión que está acá es de primer grado. Entonces, cuando la expresión analítica de una función es de un polinomio de primer grado, entonces la representación gráfica es una recta. ¿Ah? Entonces, todos estos puntos van a quedar alineados. ¿Sí? Si yo quiero acá, puedo agarrar y dibujar una recta. ¿Ya? Puedo dibujar la recta acá. ¿Ah? Y decir, bueno, ese es el gráfico de la función. Y está, porque tengo dos puntos del gráfico. ¿Ah? Tendría que pasar por todos los puntos del gráfico. Está. La imprecisión del dibujo hace que estén alineados. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, ya puedo trazar el gráfico. ¿Sí? Y está ahí, veo donde corte todo, pero trazo toda la recta. ¿Ah? Ahora, yo no la trazo ahora porque no quiero usar los valores de esa tabla. ¿Ah? Podría, no quiero. ¿Sí? ¿Por qué no quiero? Porque, de nuevo, quiero que recordemos cómo podríamos hacer para representar gráficamente una función de primer grado con algunos valores particulares. Esos valores particulares, ya lo habíamos dicho, son la raíz y la ordenada en el origen. ¿Ah? Por ejemplo, ¿ah? Si queremos la raíz, ¿sí? ¿Qué era la raíz? Era el valor de abscisa del punto donde el gráfico corta el eje X. Es decir, es un punto del eje X. Entonces, es un valor de X para el cual la imagen es 0. ¿Sí? Si yo tengo un punto de gráfico que está acá, por ejemplo, ¿sí? Yo sé que tiene un valor de X, pero el valor de H es 0. Entonces tengo que resolver para qué valor de D H es 0. ¿Ah? Entonces, lo que tengo que resolver es esta ecuación. 100 menos D igual 0. ¿Sí? Y siempre estoy repitiendo lo mismo porque esto hay que acordárselo siempre. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de raíz? 100 menos D igual 0. Bueno, ¿cuánto tiene que valer D para que esto sea 0? Y bueno, de nuevo es una ecuación que ni preciso despejar porque lo puedo resolver mentalmente. D tiene que valer 100. Entonces, la raíz de la función h es para el valor de D 100. ¿Sí? Entonces, este es el punto de intersección entre el gráfico de h y el eje X. ¿No? Ahora, ¿qué más? La ordenada en X igual en ordenada en el origen, vamos a poner. Para no marear, porque sé que ustedes lo conocían así,
Entonces, ¿ah? Vamos a decirlo ordenada en el origen. Es un término que se suele decir así, no quiere decir que esté del todo bien expresado. Entonces, ordenada en el origen, ¿sí? Es el valor de ordenada para el punto de intersección del gráfico con el eje vertical. ¿Ah? Ahora, ese valor de ordenada, ¿qué pasa? Visualicen que el gráfico corta el eje vertical, ¿no? Lo va a cortar en un punto que tiene valor de D0. Entonces, sustituyendo la D por 0, ¿sí? Haciendo la imagen de 0, puedo encontrar la ordenada en el origen, que es haciendo 100 menos 0, que es igual a 100. ¿Sí? Entonces, de nuevo, marco ese punto, que es en 100, ¿tá? Y ahí puedo trazar la recta que corresponde, ¿sí? A este polinomio de primer grado, a la función polinómica de primer grado. ¿Tá? 100 menos. Ahora, vamos a trazar, vamos a hacerle cuenta, que es una recta. ¿Sí? Entonces, ahí quedó la recta, función de primer grado. ¿Por qué en general es conveniente usar la raíz y la ordenada de origen para graficar? Porque ya tengo exactamente los puntos de corte con los, ¿sí? Entonces, queda bastante prolijo. Ahora, ¿qué información me da ese gráfico? Ese gráfico me da la información que me da la tabla y mucha más también, porque en ese gráfico, si yo quiero identificar estos puntos, los puedo identificar. Al 5 le corresponde un valor de H 95. ¿Dónde lo visualizo? Al 5 le corresponde un valor de H 95. Al 20, un valor de H de 80. ¿Sí? Al 30, un valor de H de 70. Entonces, el gráfico 70, bien. Al 70 le corresponde un valor de 30. Entonces acá, 70, también, 30, ¿sí? Entonces, todos los datos que me da la tabla, me los da el gráfico, ¿sí? Pero además, yo acá puedo, si estuviera precisamente dibujado, yo puedo decir, bueno, pero ¿qué pasa si D mide 55? Bueno, voy a poder encontrar el valor de H. Y si D mide 91, ¿está? Entonces, todos los puntos, ¿sí? Que están en mi gráfico, ¿sí? Si yo tomo un punto, tiene el valor de D y el valor de H correspondiente a ese valor de D. ¿Tá? Entonces, por eso es que tengo mucho más información en el gráfico que en esta tabla. ¿Tá? Ahora, ese gráfico lo hicimos a partir de la expresión A. ¿Tá? Bueno, seguimos. Ahora, vamos a recordar que esto había salido de una situación que queríamos hacer el marco de un cuadro, ¿no? Entonces, ¿sería correcto dejar dibujado todo ese gráfico? Recordemos que lo que queríamos hacer era encontrar una función que modele la relación entre D y H. Entonces, vamos a recordar quién era D y quién era H. D es la medida de un lado de un rectángulo, del marco, y H del otro lado. Entonces, una medida no puede ser negativa, en este caso, ¿sí? Entonces, no vamos a admitir que D tome valores negativos. Entonces, vamos a borrar esto acá. Vamos a empezar a restringir un poco nuestro modelo. Pues la función esta nos da la relación entre H y D. Pero ahora tenemos que limitar un poco. D no puede tomar valores negativos. Es decir, si yo miro el eje de D, que es el horizontal, acá están valores negativos. Entonces, cualquier valor negativo que se tome acá no tiene sentido. Entonces, todo este pedacito del gráfico hay que borrarlo. ¿Por qué? Porque si digo, ¿a qué corresponde este punto del gráfico? A que D es menos A. Entonces, no tiene sentido que sea negativo. Entonces, todo esto no corresponde dejarlo dibujado. ¿Sí? ¿Qué más no corresponde? ¿Qué pasa con H? H también es la medida de un lado. No puede ser negativo. ¿Sí? Entonces, también, ¿dónde están los puntos que corresponden a valores de H negativo? ¿Sí? Si visualizamos los valores, el eje de H es la variable dependiente,
es el eje vertical, está acá. Todos los valores de H negativo están acá. ¿Sí? Los puntos de gráfico que corresponden a valores de H negativo son estos. ¿Sí? Entonces, esto hay que borrarlo también. ¿Por qué? Porque si tomo un punto de acá, miro el valor de H, es negativo. Aunque D sea positivo, H no puede ser. No tiene sentido. Entonces, ahora nuestro gráfico está más restringido. ¿Sí? Ya no es toda una recta, es un segmento de recta. ¿Ah? Pero wow, hay algo más también. ¿Por qué? Capaz que alguno no lo visualizó a eso en detalle, pero D, ¿sí? ¿Podría llegar a ser cero? ¿Ah? Si uno se imagina un rectángulo en que un lado sea cero, no queda formado un rectángulo. Entonces, como que es imposible. ¿Ah? Entonces, D no puede ser cero. Por lo tanto, el cero para D no es un punto admitido. Entonces, la imagen de cero no existe. ¿Cómo visualizamos esto en el gráfico? ¿Sí? Acá vamos a poner una flecha. Quiere decir que vamos a considerar todos los puntos del segmento, ¿sí? Menos este, que es intersección con el eje vertical. Entonces, la flechita me indica, entre comillas, como que me acerco a ese punto, pero no lo considero. ¿Ah? También vamos a tener en cuenta que H no puede ser cero porque también es un lado. Si tengo un rectángulo con un lado cero, tampoco tiene. Entonces, el valor de H correspondiente a cero es el que está acá. Si yo tomo este punto del gráfico, ¿sí? D vale 100 y H vale 0. Pero no tiene sentido. Imagínense un rectángulo en que un lado valga 0 y el otro 100. No me queda formado. Entonces, de nuevo, para no tener en cuenta ese punto en nuestro gráfico, hay que poner una flechita. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice eso? Bueno, la relación entre H y D se refleja gráficamente en ese gráfico. Sí, quedó medio redundante, pero se refleja en ese gráfico. ¿Ah? Ahí lo que nosotros vamos a escribir ahora es decir, que la función H, ¿sí? Que depende de D, nosotros entiendo de D, ¿sí? Tiene un dominio y un codominio, y una expresión analítica. La expresión analítica ya la tenemos hace rato. HD igual a 100 menos D, ¿sí? ¿Cuál es el dominio? El dominio son todos los valores del lado D que están permitidos. Es decir, todos los valores que pueden tomar D. 5, 20, 30, 90 y más. ¿Cuál es más? Bueno, todos los que estén acá. ¿Sí? Más de 100 no. Menos de 0 tampoco. 0 tampoco porque ya vimos que no tiene sentido. 100 tampoco. Entonces, si vamos a escribir el dominio, que son todos los valores que tiene permitido tomar D, son todos los valores entre 0 y 100. ¿Sí? Pero todos los valores entre 0 y 100, pero sin tomar el 0, por eso pongo paréntesis curvo, y sin tomar el 100. ¿Ah? El paréntesis curvo me está indicando que son todos los números de 0 a 100, sin el 0 y sin el 100. ¿Sí? Ahora, dominio, en el codominio, simplemente vamos a poner que son números reales. ¿Sí? Entonces, y la expresión analítica es la que viene ahí. ¿Ah? Recuerden siempre esto que acaba el dominio, que son los valores que tiene permitido el conjunto donde toma valores la variable independiente, este es el codominio, ¿sí? Y esta es la expresión analítica. ¿Está? Bueno, entonces ahí quedó el análisis. Ahora les recuerdo, esto es una situación, ¿sí? Y lo que encontramos fue un modelo para nuestra situación. Esta función modela la relación entre H y D. Entonces, lo que resta hacer ahora es recordar que esto en realidad es esta es una expresión de primer grado, ¿sí? Pero el dominio acá no son todos los números reales. Más adelante vamos a trabajar con funciones polinómicas de primer grado, que cuando decimos funciones polinómicas de primer grado, ¿sí? Estamos considerándola con dominio en los números reales. ¿Tá? En esto es una función de primer grado, ¿sí? Que modela una situación. ¿Sí? Una situación ideal. ¿No? Entonces, ahora vamos a pasar a la parte C, que era ver cuál es la relación entre D y el H.
Bueno, como dijimos, vamos a ver la relación entre D y el área. Entonces, vamos a recordar cómo se calculaba el área. El área, ¿sí? La fórmula del área es largo por ancho. ¿Ah? Como aparece en todos lados, es largo por ancho. En este caso, como son D y H variables, no sabemos cuál es el largo y cuál es el ancho, pero sí sabemos que hay que multiplicar. Como el orden en que lo multipliquemos no afecta, vamos a ir calculando. Entonces, el área acá es, si un lado mide 5, el otro mide 95, y el área es 475. Hacemos la multiplicación y nos da 475. El otro es 20 por 80, 1600, y probablemente muchos ya lo han planteado. 30 por 70 son 2100. Acá al revés, 70 por 30, 2100. ¿Sí? Después, 90 por 10, 900. ¿Ah? Y esos son los valores del área. ¿Para qué? Para estos ejemplos particulares. ¿Sí? Porque recordemos que acá no están todos los valores de D posibles. ¿Sí? Pues lo mismo que vimos. Entonces, queremos ver una expresión del área, ¿sí? Que quede expresada en función de D. Es cierto. Si nosotros decimos el área es, tengo que multiplicar la medida de los dos lados, del largo y del ancho. Entonces, digo D por H. Pongo esto porque salió en clase con los grupos que trabajamos. Entonces, claro, ahí está escrita el área como D por H. Pero ¿qué pasa? Si yo miro esto, hay dos variables, está D y está H. Y cuando yo digo que quiero escribir el área en función de D, quiero que en la expresión de este lado aparezca solo D. No quiero que aparezcan D y H. ¿Ya? Entonces, no me sirve esa expresión. O sea, me sirve para comenzar, pero tengo que trabajar un poquito más. ¿Ah? Entonces, vamos a decir, el área es, vamos a poner D por H. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un pasito más. Nosotros tenemos que, si tengo que uno de los lados mide D, el otro, que es H, lo puedo encontrar haciendo 100 menos D. Entonces vamos a usar esta expresión. Es decir, si multiplico al lado D por 100 menos D, me da el área. ¿Cuál es el área? Es D, el producto de esas dos expresiones, por 100 menos D. ¿Sí? Entonces, acá el área es D por 100 menos. Bueno, entonces, esta expresión es para el área y está totalmente en función de D, porque la única variable que hay acá es D. ¿Sí? Entonces, puedo decir que esto es una expresión para el área en función de D. ¿Sí? Si le doy distintos valores a D, obtengo los valores del área. Por ejemplo, si D vale 5, yo acá pongo 5 por 100 menos 5, ¿qué me tiene que dar? Y me tiene que dar el área. Si a D le pongo el valor 20, ¿no? El área para D20, yo por 20, ¿qué me tiene que dar? Es decir, si quiero confirmar que esta expresión está bien, puedo sustituir por los valores de D que tengo acá y tengo que obtener los valores de acá. ¿Ah? Entonces, la expresión que relaciona el área y D es D por 100 menos D. Ahora, si miran acá en la tabla, lo que voy a hacer es, ya que no vamos a usar H, voy a borrar esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a concentrar en la relación, como dijimos hoy, entre D y el área. ¿Sí? Esa relación, dijimos que es una función, porque para cada valor de D tengo un valor de área, que es único. ¿Sí? Entonces, es una función. La expresión analítica para esa función es esta que tenemos acá. Esta expresión relaciona la medida de D y el valor de área. ¿No? Ahora, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que esta expresión, ¿sí? ¿Sí? Es una expresión de qué grado. A ver, piensen de qué grado es. Quizás lo primero que uno se le ocurre es agarrar y decir, eso es una expresión de grado 1, porque ve que acá está D y acá está 100p. Pero ¿qué pasa? Hay un producto entre esas dos expresiones. ¿Sí? Si yo multiplico dos cosas de grado 1, no me queda de grado 1. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer ese producto. Acá tendríamos que usar la propiedad distributiva de hacer D por 100, ¿sí? Me queda 100D. Y D por menos D es menos D
al cuadrado. ¿Está? Entonces, el área en función de D tiene esa expresión. Y esa expresión es una expresión de segundo grado. Si ustedes observan esa expresión, tiene dos términos, ¿no? 100D y menos B cuadrado. ¿Ah? Y hay uno que es de segundo grado. Bueno, esta expresión, ahora lo que vamos a hacer, ¿sí?, es tratar de hacer la representación gráfica. ¿Ah? Entonces, vamos a escribir, tenemos la expresión por acá arriba, el área en función de D es 100D menos B cuadrado. ¿Ah? Es una expresión de segundo grado. Ahora lo que queremos hacer es la representación gráfica de la relación entre la representación gráfica de la relación entre D y el área. ¿Ah? Entonces, de nuevo vamos a tomar acá 100, 50, 100, acá. Y después, en el eje vertical vamos a tener que tomar otra escala, la variable dependiente, que es, la variable dependiente es el área, ¿sí? El valor que tener que tomar 3000, de 1000 en 1000, acá. Y acá. Voy a poner más tinta porque si no, no van a ver. Bueno, seguimos ahora con tinta y vamos a empezar a representar la relación entre D y el área, ¿no? Vamos a representar, si quieren, algunos de los puntos primeros y después vemos qué más, ¿sí? 5, 475. Entonces, acá estaba 10, 5, y 475 estaría por hasta 500, 475. Vamos a tomarlo. Vamos a darle mucha precisión ahí. Para que una escala media, el salón es bastante chiquito, ¿sí? Bueno, después 20, 1600, ¿sí? Acá está 10, 20, ¿sí? 1600. 1600, acá está 1500, ¿sí? Acá dividido entre 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1600 estaría por acá. 20 es 1600. Después, el otro es 30, ¿sí? 2100. Para el de 30, el área vale 2100. Para 30, el área vale 2100. O sea que de nuevo, dividimos 4, 2100, sería por acá, ¿sí? Ese valor es de otro, ¿sí? Bueno, entonces, el otro punto, el otro valor es para D70, el área también es 2100, ¿no? 50, 60, 70, el área es 2100. O sea que está por acá. Ahí ya vemos que lineal, la relación entre estas dos, esta variable independiente y esta dependiente, no es una recta el gráfico, ¿no? Y eso era evidente porque la expresión analítica de la función no es de primer grado, es de segundo grado, ¿sí? Y después 90, 10. 90, perdón, 900. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí tenemos algunos puntos que son puntos que van a ser puntos del gráfico, ¿sí?, de la función.
¿sí? Y en esos puntos, son puntos del gráfico, y cada punto del gráfico, si yo lo tomo, el valor de abscisa me da el valor de D, y la ordenada el valor del área. Acá también, D y el área. D y el área. Ahora, hay muchas más posibilidades, porque dijimos que D puede tomar otros valores. Por ejemplo, 15 puede tomar D, ¿sí? Y acá no lo tengo representado. Entonces, vamos a trabajar con la expresión analítica para representar la función. Bueno, ¿qué es el gráfico de esta función de segundo grado? El gráfico de una función de segundo grado es una parábola, ¿no? Entonces, tenemos que representar gráficamente acá la parábola. Perdón, tenemos que representar gráficamente esa función de segundo grado, cuyo gráfico es una parábola. ¿Tá? Me expresé mal. Entonces, acá ya intuitivamente uno ve que la parábola va a quedar algo así, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para uno representar correctamente esa función de segundo grado, tiene que trabajar con algunos puntos estratégicos del gráfico, ¿sí? Para que quede bien algunos puntos que ahora vamos a poner en. ¿Sí? Entonces, esos puntos nosotros podemos tenerlo en cuenta, podemos dejarlo dibujado, o en este caso lo vamos a prescindir de ellos y vamos a hacer el gráfico sin tener en cuenta la tabla. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar, perdón, algunos, vamos a hallar algunos puntos particulares del gráfico para poder trazar, ¿sí? El gráfico que es una parábola. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, en principio necesitamos las raíces, ¿sí? La función de segundo grado, ver si tiene por lo menos raíces para ver cómo empezar a hacer el gráfico. Entonces, una de las cosas que ustedes hacían era hallar raíces de una función de segundo grado. Esta función de segundo grado es 100D menos D cuadrado. ¿Está? De nuevo, hallar la raíz es hallar el valor de D para el cual 100D menos D cuadrado es igual a 0, ¿no? Entonces, tengo que calcular la raíz. O mejor dicho, ¿sí? Las raíces. Entonces, tenemos que hacer 100D menos D cuadrado, ¿sí? Igual 0. ¿No? Para resolver esa ecuación, tenemos que recordar algo. Para hallar las raíces, tenemos que ver que es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Que tenemos que resolver 100D menos D cuadrado igual 0. ¿No? Entonces, resolución de ecuaciones de segundo grado. ¿No? Habíamos visto en otros años que hay una fórmula que nos sirve para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Que es la fórmula de Bhaskara, que la conocen, ¿sí? Pero para ecuaciones de segundo grado que son incompletas, hay otras estrategias que se pueden usar. Por ejemplo, esta es una ecuación de segundo grado incompleta. ¿Por qué? Porque tiene un término de segundo grado, que es este, que es menos d a la 2, elevado al cuadrado de segundo grado, este, 100d, porque d sería exponente 1, 100d a la 1, y lo que le falta es el término independiente. No tiene término independiente. Entonces, estas ecuaciones se pueden resolver por una estrategia alternativa y no hacer todo ese despliegue de la fórmula para resolver ecuaciones. ¿Sí? Que no es difícil, pero podemos ahorrarnos ese trabajo. Entonces, ahora lo que vamos a usar para resolver esta ecuación, ¿sí? Antes de empezar, quiero que recuerden esto, es la propiedad Jankeliana. ¿Qué nos decía la propiedad Jankeliana? Que si yo multiplico dos números y el resultado es 0, entonces uno de los dos números es 0. ¿Tá? Pueden convencerse usando la calculadora. Escriban dos números, cualesquiera, ¿sí? Pero con la condición que el resultado sea 0. ¿Qué tiene que pasar? Y bueno, si empiezan a probar, se van a convencer de que uno de estos dos tiene que ser 0, si no, nunca es 0. Eso es una propiedad de los números, ¿sí? Es la propiedad jankeliana. El producto de dos cosas es igual a 0, de dos números reales es igual a 0, si solo si uno de los dos es 0. ¿Ah? Entonces, esa propiedad la vamos a usar acá. ¿Cómo? Bueno, primero vamos a observar algo. En esta expresión, ¿sí? Que está al lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Tenemos dos términos, 100D y menos D cuadrado. En los dos términos hay algo en común, un factor en común, que es acá hay D y acá hay D. Acá hay 100 por D y acá hay menos D al cuadrado, que es D por D, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer es sacar de factor común. Vamos a asciende, ¿sí? Lo voy a decir para que se interprete, pero lo más preciso posible. Asciende, si le saco un factor d, ¿qué me queda? Si asciende, le saco un factor d, me queda solo 100, ¿sí? Le saqué un factor d. Si a menos d cuadrado le saco una d, le saco un factor d, ¿qué me queda? Me queda menos d, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue, a lo anterior lo escribo factorizado, lo escribo como una multiplicación. ¿Ah? Entonces, acá me quedó d por 100 menos igual a 0. ¿Sí? Ahora, esa factorización va a hacer que me quede bastante sencillo calcular las raíces. ¿Por qué? Porque vamos a usar la propiedad hanteliana. Tengo un producto de esto por el producto de dos factores, d por 100 menos. Entonces, yo les pregunto, bueno, para que sea igual a 0, uno de los dos tiene que ser 0. ¿Cuándo todo este factor es 0? ¿O cuánto tiene que valer d para que este factor sea 0? Entonces, ahí pienso, 100 menos d, para que sea 0, tiene que valer d, tiene que valer 100. Y esa ecuación la resuelvo mentalmente. D tiene que ser igual a 100. Es decir, yo poniéndole a d el valor 100, me queda esto 0, ¿sí? Por lo que sea, me da 0. Entonces, d puede valer 100. ¿Qué otro valor puede ser? Bueno, otros factores d. Puede que sea igual a 0. Porque o uno es 0 o el otro es 0. Entonces, hay dos posibilidades. Eso quiere decir que la solución de esta ecuación, ¿sí? En este caso es una ecuación de segundo grado con dos soluciones, puede ser el valor de d0 o 100. ¿Sí? Esa es la solución de la ecuación. Y son las raíces, ¿sí? Las raíces son 0 y 100. ¿Sí? El conjunto de las raíces que hay ahí es 0 y 100. Entonces, las raíces son 0 y 100. Ahora las vamos a representar. Las raíces, recuerden que es donde el gráfico intersecta el eje X, la abscisa de esos puntos de intersección son las raíces. Una es 0 y la otra es 100. Es decir, acá nos va a quedar una parábola que pasa por esos dos puntos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa precisamos? Voy a borrar este planteo. Espero que lo hayan copiado. Si lo pausan, lo copian. Entonces, vamos a precisar otra cosa. Que es, capaz que alguno ya está pensando en la ordenada, en el origen, como le llamamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Se llamaba anteriormente, ¿sí? O la ordenada en d igual 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros calculamos la ordenada en el origen acá? Sustituimos d por 0. ¿Qué nos queda? 100 por d, 100 por 0, menos 0 al cuadrado. Nos queda 0. Es decir, la ordenada del origen va a quedar, ¿sí? Exactamente en este cuadro. ¿Ah? Entonces, no aporta muchos datos. ¿Sí? Entonces, quizá si alguno quiere escribir por ahí, puede hacerlo, pero no nos va a aportar como otro punto por el que pase el gráfico. ¿No? Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tratar de hallar otro punto particular para poder hacer una representación gráfica correcta de la función de segundo grado. ¿Sí? Y ahora yo les voy a decir, puede que la parábola quede así, ¿no? Y dicen, no, eso no es una parábola, eso es cualquier cosa, ni cerca de una parábola está. Porque la idea que uno tiene de parábola, ¿sí? Es que es una figura simétrica. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en una parábola, piensa en una figura simétrica, ¿sí? Acá una parábola con concavidad negativa, ¿sí? Una figura simétrica que tiene un eje simétrico. Es decir, que si la pliego en el eje, va a quedar lo mismo para los dos lados, coincide. ¿Tá? El eje de simetría pasa exactamente por el vértice. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá que ver cuál es el eje de simetría y cuál es el vértice. ¿Tá? ¿Se imaginan con los datos que tenemos, que son dos raíces, dónde va a estar el eje de simetría? Bueno, va a estar exactamente en la mitad de las dos raíces. Si una raíz es 0 y la otra 100, el eje de simetría inevitablemente va a tener que estar acá. ¿Sí? El eje de simetría de la parábola, tenemos que representarlo hasta el 50. ¿Sí? Por ende, el vértice va a tener abscisas 50. Es decir, el vértice va a estar acá,
sobre el eje. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Es una forma práctica de calcular la abscisa del vértice. Porque si ustedes recuerdan, para la abscisa del vértice, yo tengo el vértice, ¿no? Que tiene una abscisa y una ordenada, ¿no? ¿Sí? El vértice tiene dos coordenadas. Vamos a suponer que una es el valor de D para el vértice y la otra es el valor de A para el vértice. ¿Sí? Bueno, lo que ustedes conocían antes como el X del vértice y el Y del vértice. Acá son las variables A y D. Entonces, el D del vértice, ¿sí? Es el valor en el eje horizontal, que es 50. ¿Sí? Otros años capaz que habían visto una formulita para calcular, ¿sí?, la abscisa del vértice. Pero siempre que tengamos las dos raíces, sabemos que la abscisa del vértice está en la mitad. ¿Está? Entonces, siempre podemos razonarlo así. Si tengo las dos raíces, se cumple que la abscisa del vértice está en la mitad de esas dos raíces. Entonces, ¿está? La abscisa del vértice es 50. ¿Cuánto es la ordenada del vértice? ¿Está? La ordenada del vértice. Y bueno, tengo que ver a qué valor le corresponde el 50. Es decir, si D vale 50, ¿qué valor le corresponde? En el área, ¿no? ¿Qué valor le corresponde a 50? ¿Cómo encuentro eso? Bueno, yo tengo una relación entre D y A. Está dada por esta función. Yo digo, si D vale 50, ¿cuánto vale A? Puedo hacer la cuenta. Agarro y digo, bueno, hago la cuenta. 100 por 50 menos 50 al cuadrado. ¿Sí? Ahí me queda. ¿Sí? Eso me queda 2500. Ese resultado. ¿Sí? ¿No? Entonces, el vértice tiene coordenadas 50, 2500. ¿Entendido? Entonces, vamos a ubicar el vértice. Ya sabíamos que estaba acá, porque por acá tiene que pasar el eje de simetría, ¿sí? En medio de las dos raíces, el eje de simetría. ¿Ah? Ahora nos quedaba ver cuál es la ordenada del vértice, ¿sí? Sabemos que el vértice va a estar sobre. Ahora, 50, 500. ¿Sí? Que ahí ya sabemos. Ahora, sabemos que esta función, ¿sí?, va a ser creciente, a este punto, después decreciente. Ahí, mirando como nos va a quedar la parábola, ya sabemos que va a tener concavidad negativa. Otra forma de habernos dado cuenta que tiene concavidad negativa es mirando el término de mayor grado. El término de mayor grado es menos del cuadrado. Siempre que el término de mayor grado sea negativo, entonces la concavidad va a ser negativa. ¿Ah? Por acá. Me olvidé comentarlo antes, pero lo comentamos ahora. ¿Ah? Entonces, esa figura, que es una parábola, ¿sí?, es la representación gráfica de una función polinómica de variable d que tiene expresión. ¿Ah? Ahora, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es tratar de recordar la situación que estaba modelando esta función. ¿Cuál es la situación? Era la relación entre el lado D y el área del rectángulo. ¿Sí? El rectángulo era la representación del marco del cuadro. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a recordar es que habíamos dicho que D no tenía sentido que tomara valores negativos. Entonces, toda esta parte, ¿sí?, no va a tener sentido dejarlo representada. Ahora, ¿qué otra cosa no puede pasar con que no puede tomar valores negativos? El área, mira acá el área, vertical, la variable dependiente área, no puede tomar valores negativos, porque es el área, es la medida de una superficie. Entonces, es no negativo. Por lo tanto, estos puntos del gráfico, que tienen un valor de área negativo, no corresponden, porque no son modelos de mi situación, no describen la relación entre el área y la medida del lado. Entonces los borro también. Entonces, resulta que lo que nos queda ahora es como un pedacito de la parábola, ¿sí? Pero vamos un poquito más. ¿Por qué? Porque D no podía ser cero. No tenía sentido que al lado del rectángulo sea cero. Entonces,
este punto no lo tengo en cuenta. Por eso pongo una flechita. Es decir, voy a considerar todo este pedacito, pero sin ese. Y acá también. ¿Sí? Habíamos visto que si D vale 100, tampoco me sirve porque si D vale 100, el otro lado tiene que valer 0. Y no es coherente. Entonces, el gráfico que corresponde a la función que modela nuestra situación, C. No es una parábola entera, es un pedacito de parábola en el que al variar los valores de D, varían los valores del área. ¿Cómo? ¿Sí? Por ejemplo, si D vale 20, puedo marcar que el área vale 1600. Si D vale 30, el área vale 2100. Si D vale 50, el área es 2500. Si D vale, yo qué sé, 70, el área es 2100. Todos los valores que ya teníamos, y muchos más. Si yo hubiera dibujado muy preciso este gráfico, y se me ocurre, puedo agarrar y decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando D vale 80? ¿No? Voy, miro, y miro cuánto vale más, cuánto vale el valor correspondiente. Va a valer 1600 porque ya hemos representado el de 20, pero puedo cualquier valor que se me ocurra. ¿Ah? ¿Queda claro eso? Bueno, entonces, ahora, yo podría preguntarme también y decir, bueno, acá hay dos variables en esta situación, D y el área. ¿Qué les parece? Si yo quisiera ver para qué medida del lado, ¿sí?, el rectángulo tiene mayor área, ¿sí?, o el marco del cuadro tiene mayor área. ¿Cuánto tiene que medir el lado D para que el marco tenga mayor área? Entonces, lo que estoy tratando de buscar es que tenga mayor área. Entonces, me voy a fijar en el eje vertical. Y digo, bueno, ¿cuál es el mayor valor que se toma en el eje vertical? ¿Yo? Entonces, quiere decir que la mayor área posible para lograr en el rectángulo es de 2500. ¿Cuándo se logra? Cuando al lado D mide 50. ¿Sí? Y eso es un rectángulo de 50. Si piensan la situación, si todos tenían que sumar 200, va a tener que ser 50 por 50 por 50 por 50. Es decir, el marco del cuadrado de mayor área posible es cuando la figura es un cuadrado. ¿Está? Entonces, si quiero que siempre el perímetro sea 200, para lograr una figura de mayor área, ¿sí?, va a tener que ser un cuadrado, ¿sí?, en esta situación. ¿Está claro? Y eso es un aporte que nos hace la figura. ¿Ah? Entonces, bueno, entonces, de esta actividad usamos una expresión de segundo grado, ¿sí?, una función cuya expresión analítica es de segundo grado, ¿ah?, que nos modela una situación particular. ¿Ah? Cuando nosotros trabajemos con funciones polinómicas de segundo grado, el dominio son números reales. ¿Sí? En este caso, vemos que el dominio no son todos los números reales. ¿Por qué? Porque tenemos que la función área, ¿sí?, tiene dominio de 0 a 100. ¿Sí? Dominios de 0 a 100. El codominio son números reales, porque las imágenes de estos valores son números reales. ¿Sí? ¿Sabe qué? Y la expresión analítica, ¿sí?, el área en función de D es 100D menos D cuadrado. La expresión analítica es distinta. ¿Está? Entonces, siempre que uno va a decir, va a indicar una función, en este caso que modela una situación, o que intenta modelar una situación, lo que vamos a tener que aclarar siempre es la expresión analítica, pero también es muy importante el dominio, porque el dominio me dice qué valores puede tomar D, es muy importante. Y también es importante el codominio, ¿sí?, para decir qué valores me devuelve esa función. ¿Está? Entonces, eso a tener en cuenta. Bueno, ahora, en lo que viene, vamos a trabajar con funciones de segundo grado, vamos a ver cálculo de raíces, representaciones gráficas, algunas estrategias, ¿sí? Todo para que puedan trabajar cómodamente en el práctico y ir avanzando. ¿Tá? Un consejo es que saquen apunte de todo, ¿tá? Traten de hacerlo solo después a los cálculos, traten de practicarlos porque si no, no sirve de nada. ¿Sí? Esta estrategia expositiva que es de hacer los videos es como un aporte para que no tengan que hacer todo solos, que no es una estrategia que sirva y tienen que hacer todo solos. Así que
La idea es esa. Pero hay un momento en que uno tiene que agarrar y intentar hacer las cosas solo para ver si le sale.